Para empezar con esa presentación, veremos qué son los datos personales. Los datos personales, según las definiciones, nos indican que son cualquier tipo de datos que pueden ser usados para identificar de forma directa o indirecta a un individuo. Algunos ejemplos de datos personales son el nombre, la foto, el número de teléfono, dirección, los cuales permiten identificar a una persona directamente. Entre otros datos podemos encontrar lo que es la dirección IP o nombre de usuario, los cuales permiten identificación indirecta. Ahora hablaremos de los tipos de datos personales, entre los cuales podemos encontrar los siguientes. Entre los tipos de datos podemos encontrar los datos especialmente protegidos, que nos indican que se refieren en los que podemos encontrar, por ejemplo, la religión, las creencias, el origen racial, los datos genéticos, hasta infracciones penales. También tenemos los datos identificativos. En estos podemos en comunes, se podría decir como lo es el DPI, la dirección postal, también nos indica que podemos encontrar el nombre y los apellidos, la firma, una firma electrónica, así como una tarjeta sanitaria. También podemos encontrar los datos relativos a las características personales. Eh, Como bien lo dice, estos tipos de datos nos reflejan nuestras características como lo es nuestra edad, nuestro sexo, nuestra nacionalidad, eh, nuestras características físicas y todo tipo de datos acerca de nuestra persona. También podemos encontrar los datos relativos a las circunstancias sociales. Entre estos nos indica que nos indican nuestras características de, por ejemplo, dónde vivimos, nuestra situación actualmente familiar, el registro de algunas propiedades, eh, posesiones o algunas aficiones y el estilo de vida que llevemos, así como la pertenencia a algunos clubes y algunos permisos. También tenemos los datos académicos y profesionales. En estos creo que sí, creo que nos referimos a nuestros datos, ya sea de qué nivel académico tenemos, si tenemos algún título, y también, también una experiencia profesional, si pertenecemos a algún colegio o alguna empresa. También tenemos los detalles de empleo. Estos nos indican nuestra profesión, qué puesto de trabajo tenemos. También nos indica los datos que no necesariamente tienen que se refieren a cuánto dinero percibimos y así como el historial del trabajador. También tenemos los datos que aportan información comercial. Esto se refiere a nuestras actividades, si tenemos algún negocio, eh, algunas publicaciones en medios de comunicación, alguna creación que hayamos hecho nosotros, ya sea una canción, un libro, un descubrimiento o algo así por el estilo. También tenemos los datos económicos, financieros y de seguros. En estos nos indica que se refiere a los ingresos, a algunas inversiones, a nuestros bienes, ya, préstamos, que si tenemos algún préstamo, eh, datos económicos en alguna nómina, algunos seguros, ya sea de algún carro
alguna de salud, y todo lo que nos lleva, como bien lo dice, a datos económicos y financieros. Ahora que ya sabemos qué son los datos personales, vamos a ver qué repercusiones tienen las brechas de seguridad eh, en los sitios de Internet para con nuestros datos. Eh, Debido a la importancia que tienen los datos y a los beneficios que estos pueden darle a los criminales, ya sea en algún número de tarjeta de crédito, contraseñas de algún sitio. Debido a esto, los criminales, los cibercriminales, aprovechan la fuga de la información, ¿no? Eh, en los cuales se utilizan diferentes estrategias para lograr dichos fines. Así como también nos indica que en esta diapositiva que sin importar a qué se dedica la empresa, qué tamaño es, si es grande o es pequeña, o independientemente de qué arma o herramienta se utilice para afectarla, la consecuencia la consecuencia más común a la que está expuesta es la fuga de información, y afecta la imagen de las organizaciones, y así como lo dije al principio, sin importar la actividad de la empresa o la industria, eh, no importa si sean afectadas, ya pueden ser empresas, gobiernos o algunas, o incluso los usuarios, ¿verdad? Que son los más afectados de seguridad. Por eso creo que es importante crear, primero, mejorar dichas brechas de seguridad y segundo, castigar como debe ser a las personas que se aprovechan de estas brechas para cometer delitos. A continuación, lo había adelantado a que hay una necesidad de leyes para proteger nuestros datos personales. Como bien lo había dicho, hay necesidad de crear leyes para proteger para castigar a los criminales que se hagan con nuestros datos personales, pues ya, pues hoy en día ya no es como antes, que solo encontrabas tal vez tus datos personales en impresos, va, en hojas tales como era la cédula, o eh, hoy en día ya los podemos encontrar de varias formas, ¿va? Muchos datos ya se almacenan o se transmiten de manera digital, y esto le facilita las cosas a los criminales que buscan hacerse con la información, ya que ahora muchos delitos se hacen de forma tecnológica. Y en la mayoría de los casos, los datos personales pertenecen, así que así como dice aquí, a su titular, a una sola persona, y no a los programas o a las páginas que utilizan bases de datos alrededor del mundo, que buscan proteger los datos personales. Esta así que es una responsabilidad compartida entre los usuarios y las empresas que tienen acceso a los datos, y gobiernos que, como lo decía antes, que deben hacer leyes, que deben legislar al respecto,
y así como crear instituciones encargadas de regular y hacer cumplir las leyes para con estos cibercriminales. Ahora veremos lo que es la iniciativa 4090, que es una iniciativa que fue, que fue creada en Guatemala para la protección de nuestros datos personales. Esta iniciativa considero yo que se hizo para buscar darle más seguridad a las personas, pues, para, para que los cibercriminales lo piensen antes, se lo piensen antes de actuar, ya que habiendo una ley eh, pueden ser castigados por la justicia, ¿no? Justicia y sus delitos no queden impunes. En el capítulo 1 de la iniciativa 4090 están las disposiciones generales que se refiere al objeto y fin de la iniciativa, en qué ámbito se va a aplicar y así como una lista de los conceptos contenidos en su articulado, siendo estos los datos de carácter personal, los datos de una persona jurídica, los datos sensibles, archivo, registro, fichero o base de datos, tratamiento automatizado, autoridad encargada del fichero, interesado y disociación de datos. En el capítulo 2 nos indica cuáles son los principios básicos para la protección de los datos. Nos dice que regula con detalle los diversos aspectos relacionados con el derecho de las personas respecto al manejo de sus datos, reconociendo los deberes de obtención del consentimiento del afectado, tanto en la calidad, la seguridad y cesión de los datos, categoría de datos que requiere una protección mayor a la regla general, garantías afectivas de acceso a la información personal, corrección, supresión y actualización de la misma. El capítulo 2 nos habla sobre la transferencia de datos personales y en este nos indica eh, que está establecido como regla general la imposibilidad de que los administradores de archivos públicos o privados transfieran a terceras personas en el extranjero informaciones pertenecientes a otros, incorporando algunas excepciones. Capítulo 4 de la Dirección para la Protección de Datos Personales. Crea un órgano denominado Dirección para la Protección de Datos Personales, la cual gozará de independencia funcional y de criterio en el desempeño de sus funciones. Este órgano regulador del tratamiento de datos personales, dotado de suficiente independencia y de las herramientas técnicas y material humano necesario para llevar a cabo su trabajo de forma efectiva y objetiva. El capítulo 5 nos dice acerca de los procedimientos. Nos habla de desarrolla la intervención en archivos y bases de datos, así como un régimen sancionatorio aplicable a los administradores de ficheros y los procedimientos internos para ejercer la competencia disciplinaria contra los funcionarios de la dirección y el procedimiento correspondiente que se podría implementar contra el director o subdirector de la dirección en caso de que incurra en una... Algunos artículos que tomé en cuenta para analizarlos son los siguientes. En el artículo 2 nos indica el ámbito de aplicación que la ley aplica a los organismos del Estado, a las organizaciones no gubernamentales, lucrativas o no lucrativas, y empresas, y toda empresa que posea un archivo manual o automatizado de datos personales, y nos indica que hay una excepción para los archivos regulados por la ley electoral
y de partidos políticos, y los que deriven del registro civil y del registro nacional de las personas. Artículo 3. Definiciones. Eh, este artículo nos dice que, ¿no?, que revelen ya sea el origen racial de alguna persona, alguna opinión o preferencia política, sus convicciones religiosas o, o espirituales, su condición económica, su vida sexual, antecedentes delictivos, operaciones bancarias y todo lo relativo a actividades económicas. Artículo 4. Derecho de información en la recolección de datos. En este artículo nos indica que alguna persona que quiera solicitar eh, algún dato personal debe informar de manera previa y de que existe el archivo, ya sea manual o automatizado, consentimiento del interesado. Básicamente nos habla de que para la entrega de datos personales debe haber un consentimiento, el cual se debe realizar ya sea por escrito, se debe realizar ya sea por escrito o de forma digital, y si va a ser por escrito, que también sea de manera física. Pero también nos indica que nos indican las excepciones al consentimiento cuando venga de parte de un juez o, o cuando se obtienen los datos a través de fuentes de acceso público. Artículo 6. Calidad de los datos. Se determina que el procedimiento y tratamiento de los datos personales deben ser adecuados y pertinentes. También nos dice que se deben cancelar los datos en caso de que no haya algún consentimiento legal, en caso de que sean inexactos o estén incompletos o que ya no sean necesarios. El inciso H también establece que es obligatoria la cancelación de los datos en caso de fallecimiento del titular. El inciso F también nos habla de que los datos personales serán conservados únicamente en la manera que lo permita la identificación de su titular y por un periodo razonable de tiempo y necesario para el cual fueron registrados. Artículo 10. Sesión de datos. En este artículo nos dice las condiciones que deben cumplirse para poder ceder los datos a terceras personas. Para esto debe haber algún consentimiento del titular o en su caso hay excepciones cuando es exigida por la ley, ya sea por razones de investigación, utilidad pública, seguridad pública y datos sobre estadísticas o censos. El artículo 12 nos dice que toda persona tiene derecho a controlar que sus datos personales que están en ficheros públicos cumplan con las reglas que establece la ley de protección de datos personales y asimismo que se tenga una indemnización en caso de algún perjuicio. Artículo 16. Transferencia de datos personales. Las personas públicas o privadas encargadas de manejar los datos o los archivos públicos no pueden transferir datos que hayan recibido de los titulares de la información o de terceros, exceptuando que la Dirección para los Datos de Protección de Datos Personales autorice la transferencia, que el titular de la información haya autorizado la transferencia. Artículo 27. Registro de archivos y bases de datos. Todos los archivos, registros y bases de datos, sean estos públicos o privados, administrados con fines comerciales o de difusión que contengan datos sensibles, nos indica que deben inscribirse en el registro que habilite la dirección para
para la protección de datos. De lo contrario, será sancionado quien distribuya dichos datos sin estar registrado o sin la autorización del titular o que no provenga del registro público. Artículo 32. Trámite de las denuncias. Establece quién puede interponer una denuncia ante la Dirección para la Protección de Datos Personales, además de los plazos respectivos al trámite de la misma. Artículo 36. Sanciones. Se establece el catálogo de sanciones administrativas que impondría la dirección y que consisten en imposición de multa, suspensión parcial y definitiva del funcionamiento del archivo. Como pudimos ver, esos son algunos de los artículos que consideré más importantes de la iniciativa de ley 4090 que se establece. Pero, ¿qué le falta a la iniciativa de ley 4090? Eh, a mi parecer, a la iniciativa 4090 le hace falta una mejor creación, conformación y redacción, y también más apoyo, porque no recibió el apoyo que debió recibir en ese entonces. También considero que debe aprobar esta ley, ya que otros países cuentan ya con este ordenamiento jurídico y por los diversos convenios internacionales como un derecho fundamental que radica en la libertad del hombre, que se vería seriamente afectada por la invasión de su privacidad, violentando su propia conducta. A mi parecer, esta ley es bastante importante que se logre aprobar, ya que hoy en día hay muchos delitos que tal vez no son castigados de la manera que debería hacerse, y considero que sería un gran paso para el derecho informático el, el que se cree esta ley para de una vez por todas que de una vez por todas empecemos empecemos a crear las bases para eliminar los cibercrímenes. Ese ha sido mi resumen de la iniciativa de ley 4090 y espero les haya gustado. Gracias por su atención.